Las empresas no van a ser ajenas a ese cambio. Tribuna Empresa y Valores analizará para ti, con las voces más autorizadas, la nueva realidad que nos trae la cuarta revolución industrial. Bienvenido a Tribuna Empresa y Valores, un programa de Luis Morales con todo su equipo. Te esperamos en Radio Construyendo Relaciones a partir de las 5 de la tarde. Cualquier idea diseñada para el éxito en el siglo XX está condenada al fracaso en el siglo XXI. Hola, mi nombre es Luis Morales y te doy la bienvenida al programa que construye relaciones en el mundo de la empresa en esta época de cambios exponenciales y en el que hoy hablaremos de la responsabilidad social de empresa, en esa nueva era que ya se inicia. Para hablarnos de esta figura, que se ha convertido en estratégica para nuestras corporaciones durante las últimas décadas, tenemos la suerte de contar en Tribuna, Empresa y Valores con Emilio Moral Llorente. En alguna ocasión, como ya sabes, querido oyente, nuestro invitado destaca por poder aportarnos información sobre el devenir de nuestras empresas en esta cuarta revolución industrial, en otras, para compartir con nosotros los valores que deberán inspirarnos. Pero pocas veces, como en el caso actual, nuestro invitado está en posición de ilustrarnos sobre ambos temas. Licenciado en Administración de Empresas por la UAB, Universidad Autónoma de Barcelona, y máster en Prevención de Riesgos Laborales y Dirección de Marketing, Emilio Moral ha trabajado durante más de 20 años en empresas intensivas en mano de obra, especializándose en funciones de coordinación de prevención y medio ambiente. En la actualidad, y desde hace 7 años, es socio director de la empresa Responsabilia, especializada en asesoría, formación y sensibilización de responsabilidad social y sostenibilidad. Miembro de la Junta Directiva de la APDO, Asociación para el Desarrollo Organizacional, coordina la comisión de RSC. Bienvenido, Emilio Moral. Muchas gracias, un placer. Explícanos un poco qué objetivos persigue y cuáles son los contenidos que desarrolla el departamento de RSC en la Asociación para el Desarrollo Organizacional. Pues en principio lo que queremos poner en valor y aportar desde esta comisión es la importancia estratégica que cada vez está cobrando más en las organizaciones, en todo tipo de organizaciones, no solo pensemos en el sector privado, también en el sector público, en el tercer sector también, aplicable, en la realmente relevancia que tiene cada vez más la responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad. Ajá. Emilio, leo en el muro de Responsabilia, empresa de la que tú eres socio director, la siguiente sentencia: somos lo que hacemos para mejorar lo que somos. ¿Se podría aplicar el concepto a la RSE? Totalmente. De hecho, para ilustrar un poco a los oyentes, la definición un poco estandarizada que existe en España de lo que es la responsabilidad social corporativa, que emana del Plan Estratégico 2014-2020 puesto en valor por el Ministerio, y dice que es a partir del cumplimiento legal de la normativa vigente en cualquier organización, la incorporación de forma voluntaria de las preocupaciones sociales, laborales, ambientales y de respeto a los derechos humanos que tienen todos los grupos de interés con los que colaboran, interaccionan con la organización. Ajá. Y esto es lo que realmente hay que poner en valor. Y por lo tanto, ya antes, en el siglo XX, importaba la maximización del beneficio y el qué se hacía, y con la sostenibilidad y la responsabilidad social, ahora lo que cobra importancia es el cómo hacemos las cosas. De ahí que ese eslogan se aplica 100% en nuestra actividad, en nuestra acción. Ha quedado muy claro. De lo que has dicho, cojo una palabra que traducido al inglés, que últimamente es, los términos, digamos, de la lengua inglesa nos están rodeando y nos están obligando a que los utilicemos continuamente. Decía que de lo que tú me has contestado a la pregunta anterior, me ha venido a la mente el término stakeholders. Uh-huh. Es decir, y la pregunta es la siguiente: la responsabilidad social de empresa o responsabilidad social corporativa, que también la RSE viene más del mundo anglosajón, tiene en su punto de mira accionistas, dirección, empleados, proveedores, clientes y comunidad donde la empresa desarrolla su actividad.
La respuesta a sus intereses, de todos ellos, ¿pasa por focalizarnos en la sostenibilidad? Totalmente, totalmente. Ya en la propia definición que he aportado antes, ya se dice o ya se menciona que justamente antes había que rendir cuentas casi en exclusividad a los accionistas y a los inversores, y ahora se ha dado un paso más importante, que es a todos los grupos de interés, a los stakeholders. Entonces, y hay uno que al final siempre se tiene que contemplar como tal, y es la sociedad en general. Y yo quiero añadir además como concepto del que se apoya la RSC y la sostenibilidad, que es el desarrollo sostenible, en el que nos tenemos que preocupar que con nuestras acciones, con nuestras decisiones y con nuestra actividad, cómo impactamos en las generaciones venideras. Ajá. Y ahora está muy en boca, por ejemplo, un efecto muy claro, que es todo el tema del cambio climático. Correcto. Claro que todo el mundo, y sobre todo las empresas, tienen que poner también no su grano de arena, sino su piedra angular en intentar que nuestros hijos y nuestros nietos tengan una casa habitable. Correcto. Muy bien. Volvamos a tu página web, a la de la empresa responsable. Ilustráis vuestra página web con frases de personajes famosos. A mí me ha encantado visitarla, porque además, pues eso, me ha divertido y además me ha instruido. De las que he leído, digamos, destaco una frase referida a la generosidad, utilizando una sentencia de Eurípides. Otra, no me digas cuáles son porque no lo recuerdo, pero he tomado nota del concepto. Otra que, digamos, focalizáis la alegría, y en este caso es del compositor alemán Wagner, y otra de la responsabilidad, y en este caso es del filósofo francés Sartre. ¿De acuerdo? Son estos tres valores, es decir, generosidad, alegría y responsabilidad, lo que intentáis infundir en vuestros proyectos. Sí, por supuesto. Y además optimismo. Y además huir de miedos, y gestionar lo que hay que gestionar. No hay que gestionar miedos, hay que gestionar oportunidades. Y una empresa, una organización pública, privada, tercer sector, lo que hay que gestionar son riesgos. Ajá. Y la gestión de riesgos no solo implican miedos, sino implican oportunidades. Ajá. Entonces, tener planes estratégicos, tener planes de contingencia, planes de prevención, no solo el cumplimiento de una normativa, que también, sino velar por las expectativas que pueden tener los grupos de interés. Todo ese tipo de cosas son las que hay que tener en mente, y desde luego huir de miedos. Estamos en el siglo XXI, estamos en la época de la tecnología y sobre todo de la accesibilidad de la información, y cualquiera te puede realizar lo que se llama el escrutinio social. Es decir, investigar una organización, cómo está haciendo las cosas. Y esto ya se hace porque es público a partir de las memorias de sostenibilidad. Y además añado que el tercer sector está focalizando esfuerzos en justamente verificar todas las informaciones. Ya no hablo de las grandes empresas del IBEX 35, sino de cómo están operando en la sociedad estas organizaciones que son proveedoras de productos y servicios al final. Ajá. Tú, con tu larga experiencia en el tema de auditar, en este caso, diferentes empresas o corporaciones, porque no únicamente han sido empresas, ¿qué miedos crees tú o te has encontrado tú en tus clientes? Existen miedos de reacciones, pero esto realmente nos va a servir para algo. Ajá. Y la pregunta del millón, ¿y con esto qué gano yo? Esto es la pregunta, al final. Siempre nos tenemos que, y esto ha sido un aprendizaje que hemos tenido estos años, de que al final hemos tenido que rentabilizar y demostrar que es rentable aplicar responsabilidad social y sostenibilidad. Y realmente lo es, porque hay diferentes estudios que lo han valorado y lo han explicado. Sí, Emilio, pero ¿tenéis algún tipo de instrumento que pueda servir para, negro sobre blanco, dar respuesta científica a estos intangibles? Existe. Tenemos un método propio justamente de la Asociación de Profesionales para el Desarrollo de la Organización, de la APDO, correcto. Además con copyright propio, que detalla lo que es la contabilidad intangible. Es la contabilidad digamos, la complementaria a la contabilidad tradicional.
Correcto. ¿De acuerdo? Y entonces, a partir de aquí se pueden y vamos a desarrollar, y además desde la propia Comisión de RSC y Sostenibilidad de la PDO, diferentes investigaciones en los próximos años para poder dar valor a este tema, que es la intangibilización, el valor de los intangibles. Y añadir como dato para los oyentes, que es un dato importante, que hay diferentes estudios que ya certifican que hasta el 80% del valor de una empresa, lo que se conoce como el valor de capitalización, cuando una empresa se quiere valorar porque se estudia ser vendida o comprada, el 80% ya del valor ya puede ser y es, en algunos sectores, ya valor intangible. Caramba. Es importante esto conocerlo. No, es importante. Y es importante también darlo a conocer. ¿Correcto? Muy bien, Emilio. Durante los últimos lustros, las corporaciones han situado al cliente, en el centro de la organización. Y ahora parece que el foco se pone en las personas. ¿Es así? Sí, totalmente. Además, aprovecho justo para hacer una pequeña cuñada a PDO de que justamente es el foco en el que nos dirigimos en esta asociación. Es compartir talentos, compartir nuestra visión sobre el desarrollo de la organización, el impacto que tiene en nuestras vidas, porque todos pertenecemos en mayor o menor medida a algún tipo de organización. Ajá. Y no solo con nuestro trabajo, a veces con nuestro voluntariado, con nuestra aportación, con nuestra filantropía, ¿de acuerdo? No necesariamente ha de ser fuerza laboral. Dicho esto, las personas, desde luego, si cada una de ellas tiene un rol, podemos tener el rol de consumidor, estaríamos en el grupo de interés de los clientes. Ajá. Podemos tener el rol de proveedor, estaríamos en el grupo de interés o de stakeholder, siempre referido a una organización de la cadena de valor. Sí. Entonces, claro, siempre al final estamos dentro de un grupo de interés relacionado con la organización, con lo cual, desde luego, las personas, sus acciones y sus decisiones están basadas, entre otras cosas, y por lo que he dicho antes, de la accesibilidad de la información, en cómo las organizaciones están llevando a cabo su actividad y su impacto. Muy bien. Emilio, las corporaciones de la cuarta revolución industrial, en la que estamos ya inmersos, tienen que conciliar sus objetivos de negocio con aquellos más sociales. Lo estamos diciendo desde que ha empezado la entrevista. Aquellos que permitan alcanzar una sociedad más justa, que cuide de las personas y cuide el entorno. Mi pregunta es, ¿el balance social va a ser una práctica habitual en nuestras corporaciones? Totalmente convencido de ello. Y será habrá que dar una triple rendición de cuentas. Es decir, antes se daba la rendición de cuentas puramente económico-financiera, balance, cuenta de resultados, el patrimonio neto, etcétera, etcétera. Y ahora hay que dar, y de hecho hay una ley que ya está aprobada, que emana de una directiva del estado de la información no financiera, que ya está aplicado a las grandes corporaciones, pero que en los próximos años va a descender hasta incluso las organizaciones de más de 50 personas. De hecho, va a ser una de nuestras líneas de negocio que vamos a explotar desde Responsablia. Entonces, pues sí, desde luego hay que dar rendición de cuentas en esta triple vía: económica, social y medioambiental. Haces bien en decir esto porque, por lo general, cuando hay cualquier tipo de nueva ordenanza o cualquier tipo de legislación, siempre se nos va, digamos, el pensamiento hacia lo que son grandes corporaciones, hacia el IBEX 35. Lo que pasa es que estamos en un tejido empresarial cuyo 80% es pyme, por no decir MIPE. ¿Vale? Entonces, es importante que digas esto. ¿Por qué? Porque aunque venga, digamos, a un horizonte temporal un poco más largo la aplicación para estas pymes, creo que se podrían ir poniendo las pilas ya. Sí, totalmente. Es decir, más tarde o más temprano, las micropymes ya tienen bastante con pagar sus facturas, ¿no? Sí, pero sí. las organizaciones, digamos, de más de 20 trabajadores que empiezan a tener una cierta infraestructura, yo creo que tienen que valorar y mirar ese tipo de conceptos y ese tipo de acciones y tener en cuenta, por supuesto, la sostenibilidad y la responsabilidad social. Ajá. Pasemos a la siguiente pregunta, que nos la trae un autor de muchísimo éxito, Daniel Goleman. En su último libro, que se titula Inteligencia Ecológica, asegura que la actividad comercial corregirá su rumbo. Si nadie compra un determinado producto o servicio, este desaparece del mercado. Una gran verdad. Y la pregunta mía a ti es, ¿el futuro pinta en verde? Totalmente. Pero conectando el color verde con el aspecto ambiental, y permíteme, Luis, la licencia. Adelante. De que yo creo que el color azul se asocia al vector económico
Ajá. Y el color rojo se asocia al ámbito social. Entiendo que son los tres los que tienen que convivir. Y nunca olvidar que al final las organizaciones, sobre todo el sector privado, está para ganar dinero. Lo que sí que dan de tener claro, sobre todo las empresas, el sector privado, es de que apostar decididamente por la responsabilidad social y la sostenibilidad es rentable. Y además, una tótem en España de los derechos humanos dijo en una conferencia, y me quedó grabada la siguiente sentencia: una empresa o será sostenible o no será. Ajá. Cierto. Y vamos a ver, estamos en un momento en el mundo empresarial y en el planeta nuestro, y sobre todo en el primer mundo, ¿correcto? En un momento que yo defino bastante como de montaña rusa. Es decir, fíjate que el libro de inteligencia ecológica nació a principios de este siglo, como punta de lanza de un movimiento muy importante verde, movimiento ecologista. Nos hablaban ya en aquel momento de que nosotros como consumidores, porque todavía somos más gente consumidora que gente ciudadana, o ambos términos ya, digamos, se solapan muchísimo. Repito, como consumidores compraríamos finalmente fijándonos en la etiqueta de los productos y que esta fuera verde, ¿vale? Bien, esto empezó entonces. En 2008 viene la crisis, a partir de 2008, y nosotros, como consumidores, nos olvidamos un poco del verde y pensamos en azul. Es decir, yo ya no me importa tanto el que la etiqueta, pues más o menos me indique una trazabilidad de dónde ha nacido el producto y cómo ha llegado hasta el lineal del supermercado, sino el precio que tiene el producto y cómo va a repercutir en mi bolsillo. Pero afortunadamente en los últimos año y medio, vuelve nuevamente a, digamos, tomar fuerza el tema verde, con toda esta, digamos, gran, hermosa campaña que se hace en pro del medio ambiente. Y que ahora estamos viviendo y que creo recordar, si finalmente las expectativas se cumplen, este mes que viene se celebrará también el Congreso Mundial del Medio Ambiente en Madrid. Por el fallo, por la situación actual que también había en Santiago de Chile, que era el lugar idóneo. Ok. Las media nos anuncian cada vez con mayor frecuencia mensajes que incitan a comprar preferentemente a empresas socialmente responsables. ¿Crees que esas campañas motivan a las corporaciones a apostar con mayor fuerza por trabajar con RS? Todo ayuda. Los medios convencionales, los no convencionales, emisoras digitales como La Presente, la que estamos, todo ayuda. Pero quiero hacer mención especial a un grupo de interés que cada vez está cobrando mayor importancia, y es la inversión socialmente responsable. Inversores que ya no solo miran en la rentabilidad, sino también miran cómo están operando las organizaciones. Y da la casualidad de que ya empiezan a haber estudios de rentabilidades comparando diferentes carteras y están dando bastante más rentabilidad. Y esto se puede buscar en internet de forma fácil, es decir, que esto se puede comprobar. Está dando más rentabilidad bonos verdes, carteras de inversión en el que están basados los criterios ESG, que son de gobernanza social y ambiental. Con lo cual, pues ya es un camino. Y es realmente, si estamos hablando de que hay que convencer a nivel económico para apostar por la RSC, desde luego la ISR, la inversión socialmente responsable, ya nos ayuda y corrobora lo que estamos diciendo. Perfecto. Porque te has adelantado a la siguiente pregunta que tenía apuntada aquí. Vamos a ver. Conociendo su oferta, su entorno de trabajo, su integridad, su liderazgo, su innovación y resultados financieros, es posible tener un conocimiento bastante objetivo de la reputación de una compañía. Correcto. Emilio, ¿piensas que la responsabilidad social corporativa juega también un papel importante en la reputación de la compañía? Yo considero que es clave. He hecho diferentes aportaciones lo emitimos, lo he comentado antes, Responsable emite un boletín mensual bastante potente en el que consta de una editorial, una entrevista a una persona relacionada con la editorial
Y luego pues blogs propios y luego un elemento importante que son noticias relacionadas con la sostenibilidad, en el que se aportan noticias, 20 noticias a partir de proveedores de noticias a nivel mensual, y también artículos de opinión y también documentos que creemos que son de interés. Digo esto porque creo recordar que hice un blog hace ya tiempo, de los muchos que hago por lo menos 3 al mes a nivel de sostenibilidad, por lo menos intento hacer. Y, perdona, digo para curiosidad mía y de nuestra audiencia. Es que la medí el impacto de la RSC en la reputación. Ya. Dígame. ¿Me estás diciendo que que son entradas en un único blog o que has hecho 3 blogs diferentes? No, entradas en un único blog. Está en la web. Había entendido, había entendido. Se pueden ver en la web. Perfecto. Sí. Te había entendido mal, en el sentido de decir, oye, voy haciendo blog. A mí me cuesta muchísimo llenar el mío. ¿Cuánto más sería dedicarme a hacer blogs? ¿No? Son 3. No, además, uno es el blog, digamos, de la editorial, que es digamos, de responsable. Uno que es del Nuevo Ciudadano. Ajá. Y uno es el de la Nueva Empresa. Pues luego son 3 blogs diferentes. Luego son 3 blogs diferentes, pero están en la web, que es decir, que se pueden consultar en Responsable. En esta pequeña o ya extensa introducción, lo que quiero decir es que hubo un blog que hice en el que sí que pude medir el impacto de la RSC no solo en la reputación, sino en el valor de la compañía. Y entiendo que por lo menos era la mitad del valor intangible de la compañía. Caramba. Es decir, si antes hemos dicho que el 80% del valor de la empresa era y podría ser intangible, pues al menos la mitad de ese valor es, yo creo que de forma muy directa, de RSC. Y por supuesto ayuda muchísimo a la reputación corporativa, por supuesto. Fantástico. Estás dando unos datos ya que son cuantificables, ¿eh? Sí, o sea, en este digamos, me atrevo. Exacto. En este terreno tan poco, digamos, trillado, como es el de cuantificar intangibles, veo que tenéis una cierta ventaja ya desde Responsable, ¿no? Lo que nos apasiona lo trabajamos bien. Perfecto. Vamos a hablar un poco de un tema que quizá no es demasiado conocido por la gente, pero que a mí particularmente me interesaría saber tu opinión en como seguimiento de un asunto que es el Pacto Global o el Pacto Mundial de Naciones Unidas. Que, como recordarás, fue anunciado por el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, en el foro de Davos del 1999, el último que se hizo del siglo pasado. Su fin es transformar el mercado global, potenciando un sector privado sostenible y responsable sobre la base de 10 principios. En tu condición de experto de responsabilidad social corporativa, ¿puedes darnos tu parecer sobre el nivel de cumplimiento de alguno de estos principios? Transcurridos ya 20 años desde su, digamos, publicación, hagamos un repaso. Yo te haré la pregunta y tú, si quieres responderla, lógicamente, o tienes suficientes datos como para poder responder con un nivel, digamos, de credibilidad para nuestros oyentes, lo haces. Este repaso sería, hay un primer, digamos, apartado que sería el ámbito de derechos humanos, ¿correcto? Y hay 2 inputs. Uno era apoyar y respetar la protección de los derechos humanos y otro era no ser cómplice de abusos de los derechos. ¿Qué nivel de cumplimiento crees tú o puedes decirnos tú que ha habido en cada uno de ellos? Estos datos sobre todo se pueden encontrar en la red española del Pacto Mundial, que en España es la que está dirigiendo ese tema del Pacto Mundial. Comentar que es uno de los reportes a nivel internacional más conocidos para justamente reportar y dar rendición de cuentas sobre la responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad. Respecto a la pregunta, las organizaciones, sobre todo las más grandes, están esforzando, pero todavía queda mucho por hacer. ¿Todavía queda mucho por hacer en cuanto a respetar la protección de derechos humanos? Sí. Y, lógicamente, no ser cómplice de abusos de derechos. Correcto. Trabajo infantil, trabajo forzoso, todavía empiezan a haber esfuerzos, sobre todo las grandes corporaciones, para medir todo el tema de la cadena de valor, todo el origen por ejemplo, ahora mismo estoy viendo el teléfono móvil que tienes ahí, y muchos materiales están en diferentes países africanos. Correcto. Entonces tenemos que conocer exactamente cuáles son las calidades de vida y de trabajo y a nivel laboral también de las personas que trabajan, y desde luego pues me entran serias dudas. Ajá, perfecto. El segundo punto que quiero contestar, que quiero que por favor me comentes, hace referencia al ámbito de derecho laboral. Y aquí sí hay 3 ítems. Uno era eliminar el trabajo forzoso y obligatorio. Otro, abolir cualquier forma de trabajo infantil. Y por último,
eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación. ¿Qué nivel de éxito crees tú que ha? Vale. Los he mezclado, como has podido ver, con los anteriores, Sí. derechos humanos, porque para mí también es un derecho humano el trabajo infantil, el trabajo forzoso. Dicho esto, en la línea con lo anterior, es decir, quizás aquí hay mayor normativa legal, Sí. porque al final todo esto demanda de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Correcto. Entonces, a partir de aquí también están los derechos laborales. Quizás aquí los derechos laborales ha habido un mayor recorrido. Ajá. Pero también básicamente por normativa. La última que conocemos es la normativa del Plan de Igualdad, que emana Sí. de directivas comunitarias. Empezó la normativa de igualdad en el año 2007 y ahora en el año pasado hubo un Real Decreto Ley en el que se potencia de que las empresas a partir de 50 trabajadores deben de contar con un plan de igualdad. Ajá. Para no discriminar ni por sexo ni por ni por razón de sexo, o sea, por razón de género. Es potente. Todas estas medidas desde luego ayudan. Perfecto, perfecto. Vayamos por el tercer bloque. Y este hace referencia al ámbito del medio ambiente. Uh-huh. Y tiene también otros dos inputs. Uno, promover mayor responsabilidad medioambiental. Uh-huh. Y otro, alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente. ¿Qué grado de cumplimiento hemos alcanzado? Creo que es el más conocido. Ajá. Creo que es el que realmente hay mucha mayor concienciación. Y sobre todo se ha desarrollado en los últimos años un nuevo concepto que es el de la economía circular, en el que ya pues todo se tiene que no hay que pensar ya en el modo de consumo y ni de producción antiguo, que es de utilizar, desechar y tirar, ¿vale? Ajá. Sino que ya todo se puede reutilizar. Bueno, el concepto de las 3 R's famosas, pero sobre todo el mayor concienciación. Uh-huh. Y bueno, aunque la excusa sea el cambio climático, no todo es cambio climático. Y aquí ahora quiero apuntar que estamos inmersos, la sociedad, el mundo, en lo que se llama la Agenda 2030, a partir de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el que uno de ellos, concretamente el número 13, habla del clima. Ajá. Pero no nos olvidemos del hambre, no nos olvidemos de la pobreza, no nos olvidemos de las desigualdades, de la forma de consumir, de la forma de producir, de la forma de qué ciudades queremos. También estamos hablando de los espacios vaciados, en nuestro país la España vaciada. Hay un ODS específico que habla de género, Uh-huh. y lo conecto con el plan de igualdad. Es decir, en el año 2015 todo el mundo habla de lo que pasó en París en diciembre, Sí. que es el acuerdo del cambio climático. Me extraña mucho que no se hable de lo que pasó en septiembre en la ONU, que es que se aprobó de forma unánime, aquí sí que hubo unanimidad, en la Agenda 2030, en los ODS. Y pues el tema medioambiental en principio es el que tiene más recorrido, más concienciación, en el que creo que están haciendo más esfuerzos. Perfecto, perfecto. Bueno, querido oyente, vamos a hacer un pequeño, como acostumbramos, un pequeño paro en esta entrevista para que nos vayamos haciendo un pozo en todas estas, digamos, informaciones tan valiosas que nos ha ido pasando nuestro invitado. Y en este caso, como tú sabes, pedimos siempre que nos elija una canción, una pieza musical. Y Emily nos ha elegido una canción de Peter Gabriel, que es Mercy Street. Decirte que Peter Brian Gabriel, más conocido como Peter Gabriel, nació el 13 de febrero del 50, luego tiene 69 años, en Shortman, Reino Unido. Es un cantautor y productor británico de rock. Fue el vocalista principal, así como flautista, de una banda de rock progresivo. ¿Recuerdas cuál? Génesis. Perfecto. Adelante con la música. Looking down on empty streets, all she can see are the dreams all made solid, are the dreams made real. All of the buildings, all of the cars were once just a dream in somebody's head. She pictures the broken glass, pictures the steam. She pictures a soul with no link at the seams. Take the boat out, wait until darkness. Let's take the boat out, wait until darkness comes. Nowhere in the corridors of pale green and grey, nowhere in the suburbs in the cold light of day. There in the midst of
tugging at the darkness, word on word, confessing all the secret things in a warm velvet box. To the priest, he's the doctor, he can handle the shocks. Dreaming of the tenderness that tremble in the hips of kissing Mary's lips. Dreaming of Mercy Street, where you're inside out, dreaming of mercy in your daddy's arms again, dreaming of Mercy Street. Magnífica pieza musical, y te pido disculpas, querido oyente, si he cortado en este momento de tranquilidad y de sosiego que estabas digamos, disfrutando. Pero me gustaría que nuestro entrevistado, que es finalmente el culpable de haber elegido esta maravilla, nos cuente por qué eligió a Peter Gabriel y por qué precisamente esta canción. Pues mira, esta canción vino sola. Y se juntan diferentes factores. Bueno, uno que es el propio Peter Gabriel, que para mí es uno de los referentes musicales que me ha marcado. Dos, la musicalidad del tema me llegó al alma. Y luego cuando descubres el sentido de la letra, pues aún te llega más y conecta una emoción, porque habla de la depresión. Ajá. Y yo tuve la desgracia o no, pero en este caso pues pasé por una depresión durante 8 meses, sé lo que es y me ha servido para ser mucho mejor hoy. Fantástico. Y entonces esta canción pues lo tiene todo y también conecta mucho emocionalmente. Claro. Es, digamos, un asidero también para ocasiones en los que, no digo que vaya a deprimirte, porque si estás vacunado ya contra ello, si eres, digamos, el hombre feliz que se ha vacunado contra esto, pues no te va a hacer falta. Pero a mí me ocurre que en determinados momentos una canción pues que me conecta con alguna, digamos, sensación de esas que son positivas, ¿no? Oye, pues fantástico. Gracias por regalarnos esta pieza. Espero que haya gustado. Ajá. Vamos a continuar con la entrevista. Hemos hablado de 3 bloques de lo que era esta agenda. Mundial, el Pacto Mundial, sí, agenda de del la Pacto ONU. Mundial. Y quedaba el cuarto. El cuarto, que desgraciadamente es un bloque que está y que ha estado terriblemente, digamos, en candelero, que es el ámbito de la anticorrupción. Y el input que se recogía en este bloque es: las empresas deberán trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y criminalidad. ¿Qué hemos avanzado en ello, Emilio? Aquí creo que sí que han habido también avances, pero también hay malas prácticas. Ajá. Entonces, no podría decir ahora en qué porcentaje se ha avanzado o no, sería muy atrevido por mi parte. Creo que hay estudios también de este tipo de avances y de estos logros. Lo que sí que quiero añadir, que para mí es importante, es que del inicio del Pacto Mundial eran una serie de principios. Este se añadió con posterioridad, porque Esto no lo sabía yo. Sí, este se añadió a posteriori. Ajá. No nació en el 99, nació creo que al año siguiente o a los 2 años, por presión popular. Digo, oye, este tema no consta y debe de constar. Claro. Entonces, aquí estamos hablando de una cosa que se ha puesto ahora muy de moda a nivel de las organizaciones, es el compliance, que es el cumplimiento normativo. Cierto. El cumplimiento normativo ya no solo es el normativo en sí, en las leyes, en las normas. También hay que darle mucha importancia al cumplimiento normativo interno. Códigos éticos, comités de ética, código de conducta, porque al final de todo esto emanan los principios y los valores que van a guiar nuestra actuación. Correcto. Por eso entiendo que esto ha sido presión popular, vamos a decirlo así, y la tendencia, por supuesto, es a que cada vez estas malas prácticas, poco a poco, esperemos que con mucha rapidez vayan desapareciendo. En vuestra experiencia con las empresas, como asesorías, ¿habéis participado en muchas, digamos, te lo voy a decir en términos normales, vulgares, ¿no? Los manuales de acogida, en los cuales un apartado importante siempre son los valores? Sí. ¿Correcto? Entonces, habéis participado, supongo, en la confección de algunos, digamos, manuales de acogida. ¿Por qué valores crees tú
que se decantaba más la alta dirección a la hora de aprobaros el manual de acogida en cuestión? Yo creo que sobre todo el tema del funcionamiento interno y el tema del desempeño, sobre todo más laboral que otra cosa, ¿no? Tiene que haber un manual de acogida, tiene que haber un manual de acompañamiento, de mentoring, de coaching, de fijación de objetivos y sobre todo intentar alinear, que es un poco el fin último, ¿no? Alinear que los objetivos de los empleados, el personal, se alineen con los objetivos de la organización. Correcto. Así creo que el barco navegará muchísimo mejor. Correcto. Y habrá mucha más productividad, retención del talento, etcétera, etcétera. Correcto. Vamos a ver, yo no quisiera, digamos, dejarte levantar de esta mesa sin aprovechar un poco más, sin exprimirte un poco más. Y como sé que eres un hombre tremendamente, digamos, puesto al día en cuanto a todo lo que es la normativa de tu campo de referencia, me gustaría primero que nos volvieras a repetir aquellos apuntes que hiciste durante la primera parte de la entrevista, referidos a la Agenda 2030, ¿vale? Para a continuación, tú mismo hagas la liaison que los franceses, tú mismo lo empalmes, para que nos hables de qué normas legales prevés que tienen más de las últimas que se hayan podido dotar en nuestro cuerpo jurídico, crees que puedan tener más incidencia para el mundo de la empresa en estos momentos en España. Vale. Lo primero comentar sobre la Agenda 2030, que a nivel mundial las grandes corporaciones ya se están apuntando. Ajá. Otra cosa es que tendrán que demostrar su credibilidad. Pero al final el movimiento se demuestra andando y en todas las páginas web ya constan su alineación a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo lo hacen? De la manera que inciden en su actividad. Es decir, si yo me dedico, por ejemplo, a temas de concienciación laboral o de género, pues impactaré en el ODS número 5, que es el de género, por ejemplo, ¿no? No estamos pensando solo en empresas, estamos pensando también en organizaciones. También estamos licitando a diferentes organizaciones públicas, organismos públicos, que ya están alineando sus políticas y sus actos a la Agenda 2030. Correcto. Entonces ya el responsable ha participado en alguna y bueno, por supuesto estar atenta a las próximas que puedan aparecer. Por eso me refiero que no solo todos son empresas, sector privado, sino también el sector público. Correcto. Y entonces pues, comentar a la audiencia, pues que esto ya es un hecho y esto es la vía, la fórmula para aplicar la responsabilidad social corporativa, la sostenibilidad en su actividad y sobre todo, muy importante, en su toma de decisiones, en su gobernanza. Ajá. Y luego la ley fundamental que va a guiar todo este tema, y ya lo he dicho antes, es la ley del 28 de diciembre del año 2018 Sí. sobre información no financiera y diversidad. Ajá. Esta postilla me gusta porque al final no tiene que haber ningún tipo de discriminación a la hora de contratar y a la hora de seleccionar a nadie. Se tiene que valorar única y exclusivamente el talento, que se forma de aptitud con P y actitud con C. Correcto, correcto. Y en esta línea creo que el otro día tuvimos una entrevista aquí en esta emisora con una persona que me destacó el hecho de que últimamente digamos, empresas que se dedican de alguna manera a contratación o que se dedican de alguna manera sobre todo a acoger candidaturas más que a resolver la contratación, pues están decantándose hacia aquellas candidaturas que vienen sin fotografía, por un lado, y sin mención al género del candidato por otro. ¿Tienes constancia de esto? Y además sin mención a la edad. Ah, bueno, esto también. Es decir, son los currículums ciegos que se llaman. Ajá. Van en la línea de lo que hemos dicho antes. Pero esto además lo apoya y viene refrendado también por el plan de igualdad, que el primer punto que consta en el desarrollo del plan de igualdad es justamente cómo haces la selección de las personas. Claro. Y aquí no tienen que haber discriminación por si una persona va a ser madre o no. Esto Claro. lo considero muy importante. ¿Y esto quién tiene que ponerse las pilas? Pues las consultoras de recursos humanos, headhunters y demás que se encargan de ello. Claro. Tienen que modificar todos sus cuestionarios de preguntas y tal. Y yo creo que cada vez más, a igualdad de currículums o paridad de currículums, vamos a decirlo así, tienen que valorarse cada vez más las emociones, los valores, los principios, la actitud de las personas. Claro. No, totalmente de acuerdo. Por lo que llevamos de entrevista, seguro que nuestro oyente pues sabe de la importancia que tiene un buen asesoramiento en todo esto que hemos dado en llamar por responsabilidad social corporativa en su organización.
vamos a ver, Emilio, si nuestro oyente en este momento es un directivo o propiamente un empresario y desea contactar con tu empresa, con Responsablia, ¿qué tiene que hacer? Tiene el contacto en la web, pero yo puedo transmitir ahora mismo el correo electrónico, que es info@responsablia.com. Perfecto. Pues muy bien, vamos a pasar entonces a otra sección de nuestro programa que tú ya conoces, querido oyente, y es esta especie de manos arriba, esto es un atraco que hacemos siempre al invitado, ¿no? Y en este caso el atraco es que nos cuente él alguna buena noticia que nos ayude un poco a respirar, a quitarnos de encima todo este miedo, vuelve la palabra miedo, con el cual nos están bombardeando todas las medias, día sí, día también. ¿Tienes alguna buena noticia, Emilio? Pues tengo la inmensa suerte y de poder transmitir una noticia que para mí es de mucho, mucho calado y que va en línea de toda la entrevista. Y que quiero compartir, obviamente, porque esto al final hay que compartirlo, hacer pedagogía, explicarlo, transmitirlo, hacerlo correr, todo es poco. Y es que el mes pasado, en el mes de octubre, se aprobó en Europa, bendita Europa, que estamos en ella, siempre lo digo, una directiva que entrará en vigor a partir del año que viene, y es una directiva sobre la protección a los denunciantes. Antes hablábamos de la anticorrupción, que está en el Pacto Mundial. Bueno, pues a partir de ahora nadie va a temer por poder denunciar una práctica o una mala práctica en cualquier organización. Y digo en cualquier organización. Aquí ya nos fijamos por historias pasadas en nuestro país en malas prácticas en diferentes administraciones públicas, pero que tampoco han sido administraciones públicas solo, evidentemente. Para mí es de calado porque, aparte de que se aplican en la Unión Europea, tienen todos los Estados miembros de la Unión Europea 2 años para hacer la transposición de la directiva a su normativa propia. Correcto. Con lo cual esto yo preveo, si todo va bien, que en España el 2022 o a lo mejor con un poquito más de retraso 2023 ya sea de aplicación, pero en cualquier caso que todo el mundo lo conozca porque este es el camino a seguir. Ajá. Y hacer un poco más Europa, ¿no? Y ser europeos. Yo me considero muy europeo. Sí. No, y además en este mundo global en el que estamos habitando, pues realmente si hemos de enfrentarnos y hemos de conseguir llevar, digamos, una competencia con los 1.500 millones de chinos que hay hoy en día, con los 350 millones de americanos, que son las 2 grandes potencias que en estos momentos están, bueno, no excesivamente, iba a decir, ayudando a que, digamos, los puestos de trabajo en Europa no sean los que eran hace 10 años, pero sería una visión excesivamente, digamos, concentrada del problema. Creo que Europa, una de las potencias que tiene siempre, es el nivel de conciencia, es el nivel de poder, digamos, levantar un poco lo que sería el farolillo de las buenas prácticas, de la conciencia, de aquello que el resto de esta sociedad, y hablo del primer mundo capitalista, necesita para poder alcanzar digamos, un capitalismo de rostro humano. Sí. Y ello apoyado y por eso yo me siento, si me dicen, ¿dónde te gustaría haber nacido en España, en el mundo, en Europa? Claro. ¿Por qué? Porque aquí es donde ha nacido el concepto del estado de bienestar. Perfecto. En el que intentamos proteger al más débil. Correcto. Que eso es lo importante. Correcto. Oye, fantástico. Buena noticia. Mi equipo me ha preparado una buena noticia también de la semana pasada. Y es que, pues este año el Premio Nobel de Economía 2019 se ha otorgado a 3 personas, pero una de ellos es Michael Kramer. Michael Kramer, que se le ha otorgado el Premio de Economía por su contribución y aproximación experimental para aliviar la pobreza global. Y yo siempre digo que cuando cae un árbol hace mucho ruido, pero cuando crecen 100.000 hierbas no se escuchan, no se oye nada, ¿no? Entonces, estas son las noticias de estas hierbas que no vemos y que caramba, que la pobreza absoluta se haya reducido un 75% en los últimos 40 años, creo que es una noticia como para descorchar una botella de cava. Correcto. Muy bien. Pues con esta noticia... fíjate, en el expediente que me han pasado, en el dossier que me han pasado, también me han regalado, por así decirlo, un cuento. Un cuento
que no me voy a, digamos, a evitar el poderlo leer, porque es muy corto además, ¿no? El cuento se llama El zorro inválido y dice lo siguiente. Una vez, un hombre vio a un zorro inválido y se preguntó cómo haría para estar tan bien alimentado. Decidió pues seguirlo y descubrió que se había instalado en un lugar donde solía ir un gran león a devorar a sus presas. Cuando el león terminaba de comer, se alejaba y entonces el zorro iba y se alimentaba a placer. El hombre se dijo: yo también quiero que el destino me favorezca de igual manera. Se marchó a un pueblo y se sentó en una calle cualquiera a esperar. Pasó el tiempo y no sucedió nada, excepto que cada vez tenía más hambre y estaba más débil. Entonces, en su debido momento, escuchó una voz interior que le dijo: ¿por qué quieres ser como un zorro que busca la manera de beneficiarse de otro? ¿Por qué no ser como un león para que otros se beneficien de ti? Un poco la moraleja del cuento podría decir, o buscando un comparativo con lo que hemos hablado, a que pues las empresas, que mayoritariamente han sido zorros durante una gran parte de la historia de la capital, se pudieran convertir ahora en león, y con la responsabilidad social corporativa y con el capitalismo de rostro humano pudieran realmente ayudar también al resto de la población que está al menos digamos cerca de su hábitat. Muy bien, y con esto llegamos al final. Si me estás escuchando ahora, significa que nos hemos hecho compañía durante todo el programa, que te ha gustado lo que has oído. Ojalá la magia de la radio vuelva a unirnos la próxima semana. Y recuerda lo que nos dice Mafalda: comienza el día con una sonrisa y verás lo divertido que es ir por ahí desentonando con todo el mundo. Desde Barcelona, un fraternal abrazo de Luis Morales Ruggi.